gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a continuar nuestra serie aquí en Hechos capítulo 9, verso 1 al 19, en un mensaje que he titulado Favor Inmerecido. Ahora, cuando alguien viene a Cristo puede ser una experiencia muy abrumada para el individuo, mucho gozo. Charles Spurgeon dijo que cuando él aceptó a Cristo y después de ser salvo sintió tanto gozo que bailó hasta todo su camino hasta la casa. Ahora, yo me recuerdo muy bien el día en que Cristo salvó mi vida y espero que tú también te recuerdes ese día. Pero también debes saber que la conversión a Cristo no siempre es abrumadora. Puede ser un poco decepcionante para algunos. C.S. Lewis tuvo largas batallas con duda mientras investigaba al cristianismo y dijo esto en su biografía sobre su conversión. Dijo así, esta es la cita que la voy a leer: me rendí y admití que Dios era Dios, quizás el converso más abatido de toda la cristianidad. Termina el cito. Un poco decepcionante para él. A veces la experiencia de conversión puede ser vista como significativa, pero muy anticlimática. Y sabemos esto, que es cierto, no todas las conversiones ocurren de la misma manera. Pero yo estoy convencido que a través de las Escrituras, de que habrá elementos de todas nuestras conversiones que sí son iguales. Uno de los pasajes que vamos a ver hoy aquí en capítulo 9 nos ayudará con esto. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 9, vamos a ver el verso 1 y el 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, recuerde que en este tiempo la iglesia ha sido dispersada debido a la persecución en Jerusalén, específicamente la persecución que había sido liderada por un hombre llamado Saulo. Ahora, leemos en el versículo 1 que Saulo estaba lanzando amenazas de asesinas contra la iglesia, y Saulo fue al sumo sacerdote en el verso 2 y pidió que le diera cartas para Damasco. En otras palabras, él va al sumo sacerdote para obtener una orden de extracción, para que él pueda ir a buscar a todos los creyentes que pueda encontrar que habían escapado a Damasco debido a la persecución de Saulo. Ahora, Saulo sintió que era su trabajo perseguir a todo cristiano para que el cristianismo no avanzara. Pero antes de seguir adelante en esta historia, quiero de verdad que analicemos un poco a Saulo. Saulo nació como ciudadano romano en la ciudad griega de Tarso. Más tarde tomaría un nombre romano, Paulus o Paulo, y presumiblemente hablaba latín y también escribía en griego, por lo que este hombre era muy educado. Ahora, sus padres eran judíos y fue criado dentro del marco de una estricta enseñanza judía. Se convirtió en un estudiante en Jerusalén. Ahora, él estudió como fariseo con uno que había sido etiquetado por muchos como el más grande de los teólogos en esa época, y ese más grande teólogo de esa época se llama Gamaliel. El mundo griego, el mundo romano y el mundo judío se encontraban dentro de este hombre llamado Saulo. Ahora, él tenía influencias del Oriente y Occidente, y Saulo había convicciones religiosas que eran muy fuertes, y se convirtió en un enemigo de Jesucristo y en un enemigo de los cristianos en general. Ahora, Saulo era un fanático seguidor del judaísmo y estaba dedicado a acabar el cristianismo. Saulo era un hombre muy hábil en lo que él hacía o debía hacer. Como un buen cazador, era hábil para conocer su presa, conocer sus hábitos, quiénes eran, a dónde iban. Era bueno para rastrearlos y hacer lo que tenía que hacer para detener que el evangelio creciera. Pero tenga en mente esto: aunque Saulo conocía mucho sobre el cristianismo y mucho sobre los cristianos y sus hábitos, él no conocía a Cristo. Me recuerda a la gente hoy en día que conoce mucho de la Biblia, conoce mucho de Cristo, conoce tal vez todos los cantos, pero no conocen a Cristo como su Salvador.
Ahora, en Hechos capítulo 8, verso 3, el texto nos dice que Saulo estaba destruyendo la iglesia y estaba arrastrando brutalmente a los cristianos fuera de sus hogares y poniéndolos en la cárcel. Ahora, antes de continuar lo que estamos leyendo ahorita, quiero rápidamente avanzarme unos capítulos hacia adelante para que miremos el futuro un poco y escuchemos las palabras de Saulo que él hace en Hechos capítulo 26 mientras se defiende en la corte contra el rey Agripa. Él le cuenta al rey Agripa cómo era durante el tiempo en el que estamos leyendo ahora Hechos 9. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 26, verso 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encarcelé en cárceles muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Paremos ahí. Hubo un gran cambio en la vida de Saulo en el capítulo que estamos leyendo hoy y en el capítulo 26. Esta obsesión con perseguir a los cristianos, que incluso perseguir a los cristianos en ciudades extranjeras. Pensaba que los seguidores de Jesús tenían que ser borrados completamente, borrados no solo de donde él estaba, pero alrededor de todo. Ahora, estoy dando todo este trasfondo para ayudarnos a entender a Saulo. Porque de verdad no parece que este hombre o este tipo de hombre tiene alguna posibilidad de convertirse a Cristo, ¿no? Ahora, yo no sé si ha pasado en tu vida, pero tal vez dices, a esa persona ni Dios la puede salvar. Primero, ¿por qué decimos cosas así? ¿Cómo que Dios no la puede salvar? Dios puede hacer lo que sea, pero hay gente que nosotros pensamos que nunca el Evangelio va a llegar a sus corazones. Y después nos damos cuenta, hace años, que esa persona vino a Cristo. Y tristemente, tal vez esa persona viene a ti y te dice, tú eras cristiano, ¿por qué no me compartiste el Evangelio? Pues mira, Saulo tuvo una conversión grande. Y tal vez tú seas como Saulo. Piensas para ti mismo, no hay manera que nunca yo seré un seguidor de Jesucristo. Y si hubo alguien que nunca hubiera pensado experimentar la conversión a Jesucristo, fue Saulo de Tarso. Así tenemos a Saulo abriéndose camino con orgullo en el camino a Damasco para cumplir la misión. En el camino se encuentra con su conquistador. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 9, verso 3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Paremos ahí. Esto fue sin duda un día para recordar. En el camino Saulo va hacia Damasco y de repente una luz del cielo brilla alrededor y los efectos de este brillante destello de la luz lo hicieron caer al suelo y escuchó una voz. Y la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí está el punto número 1 para nosotros esta mañana. La conversión a Cristo es una experiencia divina. Ahora, me gustaría notar un par de cosas acerca de la experiencia de Saulo con Dios. Dios no se encontró con Saulo en el templo a la hora de la oración o durante una de las prácticas religiosas. Dios se encontró con Saulo de una manera bastante inesperada, en un momento, un lugar especialmente elegido por Dios. Saulo no estaba buscando esta experiencia. De hecho, él estaba esperando todo lo contrario. Buscaba llegar a Damasco lo más rápido posible para perseguir a los cristianos, para arrestar a los cristianos, para
sacar a los cristianos de sus hogares y meterlos en la cárcel. Pero Cristo interrumpió su vida. Más tarde, Saulo testifica en Gálatas capítulo 1 que dice que Dios se complació en revelarme a su Hijo. Y cuando escribió Filipenses, Pablo dijo, Cristo se apoderó de mí. Y esto es cierto con cada creyente, no solo con Saulo. Dios siempre toma la iniciativa de salvarnos. Si nos dejara a nosotros solos, no seríamos salvos. Ninguno de nosotros buscaría a Dios, como dice el libro de Romanos. Ahora, mira esto. Qué gran testimonio de la gracia de Dios. Que Dios mira a Saulo y tuviera misericordia de él. Que Dios mira a su pueblo y tuviera misericordia de su pueblo. Que Dios mira nuestras lujurias y tiene misericordia de nosotros. Que Dios mira nuestras agendas egoístas y aún tiene misericordia de nosotros. Que Dios mira nuestros motivos impuros a veces y Dios aún todavía tenía misericordia de nosotros. Él, el que mira nuestros fracasos y nuestros pecados y tomará la iniciativa aún de llevarnos al punto en que Él llama nuestra atención. Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. La conversión a Cristo implica un encuentro personal con Jesús. Ahora, el versículo 5 dice, yo soy Jesús, ¿a quién vosotros persiguéis? El Jesús que Saulo estaba convencido que era un fraude. Y también recuerda aquí, Saulo pensaba que este Jesús estaba muerto. Ahora se le reconoce como el que está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Mire, que Jesús es el Señor y que no está muerto y que tampoco no es un fraude. ¿Has captado? Lo primero que Jesús le dice a Saulo, Cristo le habla a Saulo por nombre, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una conversación cara a cara con Jesucristo mismo. Saulo tiene un encuentro personal con el Dios vivo. Ahora, en los primeros capítulos de Génesis, aprendemos que Dios es un Dios que habla, por lo que todas las nociones de que Dios es un Dios impersonal deben ser descartadas. Y aquí con Saulo, él ya sabía mucho acerca de Jesús, pero ¿sabes qué? Otra vez lo digo, no conocía a Jesús personalmente. Ahora, ¿sabes a qué me recuerda esto? Me hace pensar en el encuentro que María tuvo con Jesús. Y no estoy hablando de la María de la Madre de Jesús, pero estoy hablando de María Magdalena, en el encuentro que tuvo con el Salvador resucitado en el sepulcro. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, María va al sepulcro porque quiere hacer un mejor trabajo preparando el cuerpo de Jesús para el entierro. Y había sido sábado el día anterior y no tuvo tiempo suficiente para preparar el cuerpo de Jesús como quería. Ella va a la tumba, pero el cuerpo de Cristo ya no está ahí. Y hay un hombre ahí quien no reconoce hasta que él dice una palabra. ¿Y cuál fue la palabra que él dice? Pues él dice su nombre. Jesús llamó a María por su nombre. En ese momento Jesús dijo, María. Ella supo exactamente con quién estaba hablando. Y vemos algo similar aquí con Saulo. Hay consuelo en saber que eso es lo que todavía sucede a pesar de cuántas personas hay en el mundo. Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce mi nombre. Jesús es un Dios que quiere tener una relación personal con nosotros. Mira, hay muchos dioses en el mundo, pero todos los dioses en el mundo requieren que tú dejes tu lugar y vayas a encontrarlos donde ellos están. Pero nuestro Dios, nuestro Salvador, dejó todo lo perfecto y vino hacia nosotros para encontrarnos. Ahora, lo que tenemos en este pasaje en la historia es la gracia de Dios viniendo personalmente a uno de los enemigos de Dios, un hombre llamado Saulo. Aquí está el punto número 3 para nosotros esta mañana. La conversión a Cristo requiere la entrega de nuestras vidas a Jesús. Ahora, esta pregunta Jesús hizo desafió todo el sistema de creencia de Saulo. Pero en realidad todo y cada uno de los aspectos de su vida entera. Al menos una parte de Saulo pensaba que ¿por qué oponía a este Jesús? Estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, es lo que él pensaba, pero ahora se encuentra cara a cara
con Dios. Y Saulo tiene que dar un gran giro en otra dirección en su vida. Al menos al principio, Saulo está perplejo por la identidad de esta persona que lo estaba confrontando y pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Ahora, la palabra Señor en griego es la palabra kurios y significa amo, significa dueño, significa alguien que está en cargo. Lo diré de esta manera: esencialmente le está diciendo: ¿quién es usted, jefe? Ahora bien, es cierto que el uso de este término en el Nuevo Testamento no siempre significa divinidad. A veces simplemente significa es una corteza formal. Pero en mi opinión, creo que Saulo está usando la palabra Señor porque la persona que ve, él sabe que es divina. Necesito hacer este punto aquí. Una persona que se ha convertido de la muerte espiritual a vida, no es una persona que simplemente piensa que Jesús solo era un buen hombre, un buen consejero, o piensa que Jesús solo era una persona que existió en la eternidad. Pero una persona que ha sido de verdaderamente rescatada de las garras del infierno y su vida ha cambiado, es un cristiano que conoce que Jesús es Dios, el Señor de la creación. Él es el Señor de todo, y por eso nosotros vivimos una vida agradecida. La conversión es una entrega que se expresa en la transformación de la vida, del pensamiento de la persona. No es que una vida cambia y sea requisito para conversión, sino que la conversión es el requisito para que una vida cambie. Más evidente de la conversión de Saulo involucró rendirse. No se ve en este texto, sino que en otros textos. Mire, hay 3 relatos de la conversión de Saulo registrados para nosotros, y Lucas omite algo en este pasaje del que habla adelante en el libro de los Hechos. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 26, verso 14, y dice así: habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Ahora, el Evangelio de Lucas omite la parte de dar patadas contra los aguijones. Aquí en el capítulo 9, pero lo incluye en el capítulo 26 cuando vuelve a reencontrar esta historia. Ahora, ¿qué significa esto? Patear contra los aguijones. Ok, un aguijón es un palo afilado que un granjero usaría en un buey o una mula o posiblemente un caballo, y si estuviera pateando mientras enganchados en un arado. Y parece que Saulo pudo haber parecido que lo tenía todo bajo control, pero como una mula o caballo obstinada estaba pateando contra los aguijones. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería Jesús? No estoy seguro, pero sé con seguridad, se ha sugerido que los aguijones eran algo dentro de Saulo. Según Romanos capítulo 7, Saulo tenía un creciente sentido del fracaso del judaísmo, y toda la religión, toda su sinagoga, todos los rituales de bañarse, todo de guardar el sábado, toda la montaña gigante digna de todas las reglas no había eliminado su pecado, ni nada de eso le había traído a Saulo paz. Todos sus esfuerzos religiosos solo lo hicieron sentir más y más descontento con el judaísmo. Otro aguijón al que podría haber referido es que Jesús estaba llamando la atención de Saulo con las palabras de los cristianos que hablan de este Jesús que redime a las personas que han fallado la ley. O tal vez el aguijón era el aguijón de Esteban. Supongo tal vez que no pasó un día sin que Saulo volviera a su mente sobre la escena trágica del asesinato de Esteban. O tal vez Esteban cuando murió, vio al cielo y vio a Jesús y dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y tal vez eso hizo pensar a Saulo: ¿de qué está hablando este Señor? Pero las palabras de Esteban en ese momento causaron tal vez a Esteban
tener esa batalla interna entre él mismo. Ahora, la pregunta que se debería hacer aquí es, ¿estás tú pateando contra los aguijones hoy? Jesús sigue llamando tu atención, pero pateas contra los aguijones y mientras estemos dando patadas contra los aguijones, seremos como Saulo era. Tendremos una confusión interior y no tendremos paz en nuestras vidas absoluto, ya que la guerra se desata dentro de nuestros corazones. Ahora, el versículo 6 dice, levántate pues y entra a la ciudad y se te dirá qué tienes que hacer. Ahora, Saulo ahora debe comenzar a caminar por fe en el Hijo de Dios, siendo obediente a la revelación que acaba de recibir de Dios. Ahora, ya no se trata de que Saulo mantenga una larga lista de reglas. Debe entregarlo todo, toda su vida. Y es lo mismo, es cierto, de verdad, para ti y para mí. El cristiano es un hombre o una mujer que ha dejado todo lo que quiere hacer y ha comenzado a hacer todo lo que Cristo quiere que hagamos, sin importar cuán doloroso y desafiante pueda parecer. A decir esto, hermano, un día, si no te ha pasado ahorita, tu relación con Cristo te va a costar cosas que te duran. Y dependiendo cómo estés en tu vida, dependiendo qué tan lejos estés de Cristo, tal vez el costo será más y más para ti. Hechos capítulo 9, versos 7 al 9 dice, sí, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no había a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, los eruditos han sugerido que la ceguera fue un acto de juicio sobre Saulo por los terribles crímenes contra Cristo y su pueblo. Eso puede ser cierto, no lo sabemos con certeza, pero ciertamente la ceguera es un resultado de verdad que causó a Saulo de verdad ser humillado por ello. Piensa en esto. Ese día Saulo iba a Damasco con toda la autoridad, con fuerza, con un montón de gente. Y él iba con una misión de encontrar a estos cristianos y meterlos en la cárcel. Pero él llegó a Damasco no con esa fuerza y autoridad, pero llegó ciego y alguien llevándolo a su mano, humillado y cegado por el mismo Cristo que él se atrevió a oponer. Este encuentro personal llevó a Saulo a rendirse y dar su vida a Jesús. Y durante 3 días, Saulo estuvo ciego, no comió, no bebió nada. Y en el versículo 12 podemos ver que él pasó estos 3 días orando. Este encuentro con Jesús lo llevó a una nueva dirección. Así es como funciona la conversión, ¿no? Iba hacia allá y Cristo salvó mi vida y ahora voy en otra dirección. Y vamos a ver una nueva creación aquí en lo que pasó con Pablo. Ahora, lo que tanto lo puedo decir esto, por lo tanto, si llegaste a Cristo, al menos como adulto, eres exactamente igual a lo que eras antes de dar tu vida a Cristo. Entonces debemos hacer esta pregunta: si tu conversión fue real. En otras palabras, hermano, si tú viniste a Cristo como adulto, ahí, digamos, ponemos una línea, y tu vida es la misma antes y después de la línea, entonces tal vez no hubo una conversión real. Mire conmigo Hechos capítulo 9, verso 10 al 14. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entrará y le pondrá las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El punto número 4 para nosotros: a veces Dios nos llama a hacer lo impensable. Ahora, se nos presenta ahora un personaje llamado Ananías. No sabemos nada acerca de él excepto por lo que leímos en este pasaje. Y la obra del reino es hecha a veces por personas como este hombre. Ahora, yo diría que la mayoría de nosotros no sabemos el nombre, o tal vez no encontramos el nombre del hombre que le compartió el evangelio a Charles Spurgeon. O cómo se llama el hombre que le compartió el evangelio a Billy Graham. La mayoría de nosotros no sabemos los nombres de esas personas, pero su trabajo no era menos impactante para el reino de Dios. La reacción de Ananías es totalmente comprensible. Algo cómico tal vez sería: Dios le dice a Ananías, quiero que vayas y encuentres a Saulo, y Ananías dice: Dios, ¿sabes qué? Yo he oído que este Saulo, este tipo, ha hecho cosas grandes, malas a los cristianos en Jerusalén. Y no creo que iré. Aún todavía tiene el poder aquí, nos puede echar a todos en la cárcel. Debes estar tratando de decirme que mejor vaya a hacer otras cosas. Y Dios responde en el verso 15. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 9, verso 15 al 16, dice así: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! El Señor Jesucristo no necesita que se le recuerde lo malo que había sido Saulo. De manera similar, Cristo no necesita nuestras excusas sobre lo malo que ha sido nuestro prójimo, o lo malo que ha sido nuestro compañero de trabajo, o lo malo que ha sido nuestra familia, o lo malo que ha sido nuestro cónyuge, o lo malo que hemos estado nosotros. Lo que Cristo exige de su pueblo es obediencia. ¿Cuántas veces en nuestra vida no le hemos hecho caso a Dios? Jesús no quiere nuestras excusas, y lo voy a decir otra vez, exige nuestra obediencia. Hay una idea en muchas personas que tienen, y que es que debemos llevar nuestra vida en un buen punto antes de someternos al gobierno de Cristo en nuestra vida, pero eso no es posible. Dios se encontró con Saulo donde él estaba y trajo a Saulo a sí mismo, y así como lo hizo con nosotros. Por eso no entiendo cuando gente dice: mira, yo no me quiero dedicar al Señor hasta que mi vida esté mejor. Pues disculpa, tu vida no ha sido mejor, no va a estar mejor hasta que Cristo cambie tu vida. En el versículo 15, dice: Saulo es el vaso escogido de Dios, y una de las cosas que debe enfrentar en el camino, según el versículo 16, es sufrir por causa del nombre de Jesús. Vivir la vida cristiana, hermanos, no es una tarea fácil. Muy a menudo un predicador dirá simplemente: acepta a Cristo con todo tu corazón y Él hará el resto, lo cual no es exacto. Teníamos libre albedrío antes de venir a Cristo, y todavía tenemos libre albedrío después de venir a Cristo. Y a veces los cristianos tomamos decisiones muy, muy malas con ese libre albedrío que nos da. Debemos estar preparados para tomar decisiones que nos cuesten por el bien de Jesús. Tal vez para usted eso significa tal vez servir en un ministerio aquí en Valley Baptist Español. Tal vez significa manejar un poquito más largo, llegar unas horas temprano, o estarse una hora tarde. No estoy seguro para qué significa para ti, pero tal vez significa entrar en el ministerio vocacional. Tal vez para ti eso significa convertirte en un misionero sirviendo en algún país extranjero. El sufrimiento es un efecto secundario de vivir para Jesús. Mire, a decir, si tu fe no te ha costado nada, y no necesariamente estoy hablando de sufrimiento hasta la muerte, pero si no te ha costado aún cambiar los
hábitos malos que ya debes cambiar, si no te ha costado nada, entonces, lo dije antes, tal vez no tienes la fe que crees que tienes. Pero sepa esto, que aunque hay un gran sacrificio, hay un costo grande, la recompensa de ese sufrimiento por Jesús está más allá de cualquier palabra que pueda usar para describir. Mira aquí Hechos capítulo 9, versos 17 al 19. Fue entonces Ananías, entró a la casa poniendo sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió un instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recibió fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí es el punto número 5 para nosotros. La conversión a Cristo trae consigo una nueva creación. Hermano Saulo, es como lo llama ahora Ananías. Ananías puso su mano sobre sus ojos y pudo ver. Este es un ejemplo de amor valiente, ¿no? Si alguien fue un perseguidor de Cristo, pero luego se reconcilió con Cristo, entonces también debe ser reconciliado con la iglesia, ¿no? Tristemente que a veces Dios perdona a alguien, pero la iglesia no quiere hacer no quiere dar ese mismo perdón. Hermanos, hay gente que de verdad cambia y hay gente que de verdad Dios hace cosas maravillosas. ¿Y cómo lo sabremos? Por sus frutos. Ahora, esa es la razón por la que digo esto. A la iglesia no se le permite guardar rencores. Y si la iglesia no acepta a los que han fracasado, si la iglesia no perdona como Cristo ha perdonado, entonces no estamos viviendo como Cristo quiera que vivamos. Mira lo que pasó. Saulo, después de que Ananías hizo lo que Dios había dicho, algo parecido a escamas cayó de sus ojos y pudo ver de nuevo. Se levantó y primero, ¿qué es lo que hizo primero? Fue bautizado. Tengo que decir acerca de algo de la orden, porque creo que Saulo lo haría en la orden correcta. Primero bautizó y después comió. Y recuerde que no había comido. El verso 9 nos dice que Saulo no había comido o bebido por 3 días. Y sin embargo, lo primero que hace es bautizarse antes de comer. Por lo tanto, para cualquiera que esté luchando con que si debe bautizarse o no debe bautizarse, bautízate. Ya aceptaste a Cristo, toma el paso, porque claramente fue importante para Saulo, entonces debe ser importante para ti. Ahora, la historia de la conversión de Saulo de Tarsos es una que identificó mucho, tal vez conmigo, no sé de ustedes. Y Saulo insistió más tarde en esto, que su conversión fue una experiencia única. Ahora, yo no vi una luz brillante cuando conocí a Cristo, pero sí había un cambio. Permítame decir algo aquí. Hay gente que dice que Saulo no hubiera sido llamado apóstol. Permítame tomarme unos momentos aquí para aclarar el papel, el rol de un apóstol. La palabra apóstol significa el que es enviado. Y en el Nuevo Testamento hay 2 usos principales de la palabra apóstol. La primera es a referirse específicamente a los 12 apóstoles con Jesucristo. La segunda es referirse genéricamente a otros individuos que son enviados para ser mensajeros embajadores de Jesucristo. Y este tipo específico de apóstol no está presente en la iglesia hoy en día. Ahora, las calificaciones de este tipo de apóstol eran, número 1, haber sido testigo de Cristo resucitado, que lo vio con sus ojos, 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Haber sido elegido explícitamente por el Espíritu Santo, Hechos 9, 15. Y tener la capacidad de realizar señales y pródigos, Hechos capítulo 2, verso 43 y 2 Corintios capítulo 12, verso 12. La responsabilidad de los 12 es establecer los cimientos de la iglesia. También argumentaría a favor de su singularidad. En otras palabras, ellos fueron los que establecieron la fundación. Ahora, 2000 años después, todavía no estamos trabajando en la fundación.
Pero hay unos hoy en día que están buscando restaurar la posición de apóstol. Y hay unos ahora en día que tienen apóstoles en sus iglesias en este momento. Este movimiento es muy peligroso. Con frecuencia los que reclaman el oficio del apóstol buscan la misma autoridad igual, al menos rival con la autoridad de los 12 apóstoles originales. No hay absolutamente ninguna evidencia bíblica que apoye tal comprensión del papel del apóstol hoy en día. Esto encajaría con toda advertencia del Nuevo Testamento contra los falsos apóstoles en 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Ahora, como futuro apóstol de Jesucristo, Saulo necesitaba ver al Señor resucitado como lo hicieron todos los demás apóstoles. Y Saulo necesitaba dar testimonio primero, hermano, de historicidad de la resurrección. Y más tarde, cuando defiende su apostolado, lo hace con afirmación de que ha visto al Señor resucitado. Había un predicador en Cambridge llamado Dr. Clemens que dice esto: la prueba de la conversión no es si te ha sucedido algo sobrenatural, sino que algo sobrenatural ha sucedido dentro de ti. Y la pregunta que se harán aquellos que no han confiado en Cristo es: ¿tiene alguna validez el cristianismo? ¿Hay realmente una transacción de que tiene lugar dentro de la vida de una persona? Y Saulo es uno de los mayores ejemplos de cómo Jesús cambia vidas. En Saulo, donde había orgullo, hoy hay humildad. Donde había confianza en sí mismo, hoy hay confianza en Jesucristo. Donde antes había una obsesión por seguir a la iglesia, ahora hay una obsesión por seguir a Cristo. Ahora, para terminar, ¿alguna vez has preguntado tú, ¿hay una validez en el cristianismo? Y la respuesta, hermanos, amigos, amigas, es un gran sí. Mira, hay algo que yo nunca voy a entender. De verdad, he pasado los últimos 18 años tratando de explicar esta palabra bíblica. Y siempre que lo trato de explicar, siento que no es lo suficiente. La palabra es gracia, como la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia es un concepto central de la Biblia. Pero le diré algo que creo que ahora estoy en el punto que yo no voy a entender la gravedad del peso de esa palabra gracia, tal vez el resto de mi vida. Pero ¿quieres algo? ¿Saber algo? Que aquí en esta historia miro gracia. Imagina conmigo, solo por un momento, que cuando Saulo muere, la Biblia dice que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Cuando Saulo muere, entra al cielo y todos los que asesinó, los que mató, todos los cristianos que dañó, todos los cristianos que murieron por causa de su persecución, tal vez en ese momento lo están esperando con brazos abiertos diciendo: entra, hermano mío, Saulo, lo hiciste, bienvenido, hermano. Imagínate recibir un abrazo de una persona que tú mataste. Esa es la gracia que solo se puede encontrar en Jesús. La palabra gracia significa favor inmerecido. Y la gracia no se puede ganar. Es algo que se da liberamente. Y contamos con la gracia de Dios y puede que construyó nuestra vida con relación con Él. Pero si no has llegado a conocer a Jesucristo, esta mañana te digo, acepta a Cristo. Acéptalo como tu Salvador, porque un día será muy tarde. Y si no lo aceptas hoy, y si no lo aceptas hoy en esta vida, mientras estés vivo, un día será muy tarde. Esta mañana recibe esa gracia inmerecida de su amor. Inclinamos nuestros rostros. En nombre de Cristo, venimos delante de ti, Padre, pidiendo, Señor, que sea usted que tome el control de nuestras vidas. Te entregamos todo, porque tú eres maravilloso. Déjanos vivir en tu gracia, mostrar tu gracia y compartir tu mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.